Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el mundo, en estas columnas especiales que tenemos de literatura para viajar lejos, como le hemos titulado, y le doy la bienvenida a María García Marichal, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. Tu audiencia, un gusto, un placer, como siempre, estar aquí. Me encanta. Bueno, les cuento a la gente, tenemos una tertulia de recién acá, no saben lo que es. Nuestras conversaciones son filosóficas, científicas, bueno, de todo lo que pasa, históricas, religiosas, de bueno, todo, sí. de todo. Y además pensamos y conversamos y nos divertimos mucho. Es para reflexionar. Algún día lo vamos a invitar. Lo tenemos que hacer en vivo. Lo tenemos que hacer en vivo. Vamos presos también. Sí, probablemente no salgamos nunca más, pero no importa. Bueno, si quieres comunicarte con nosotros, hacelo a través del WhatsApp, que es 091 99 12 10. Si estás fuera del país, más 598 091 99 12 10. Igual aparecen allí en los que son los zócalos. Ahí van a aparecer los teléfonos, o si no, también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos los contenidos. Hoy vamos a ver por dónde vamos, a ver qué nos trajo María. ¿Cómo estás, María? Muy bien, yo muy feliz de estar. Escúchame, Carlos, ¿vos qué idea tenés de lo que es un libro? tapa dura, tapa blanda y hojitas Muy escritas. bien, muy bien, muy bien. Esa es además la idea de la UNESCO del libro, porque, Mira. ¿saben una cosa? Hay algo muy importante, que es el hecho de que el libro nosotros lo entendemos desde un punto de vista físico, como eso que tú describís. Claro. Tapas, hojas, etc. Pero el libro es muy anterior y hay lo que se llama soporte físico de un libro. Ahí va. Pero la piedra es un soporte físico. Sí. El pergamino es un soporte físico. El papiro es un soporte físico. La tablilla, de la que hablamos cuando Enctuana, ¿te acordás? La poeta sumeria. Y también tenemos, por supuesto, el Word o cualquier otra forma. Sí, OpenOffice, que es el que uso yo, por ejemplo, o software libre. Entonces, hoy vamos a hablar de la historia del libro. Muy bien. Y vamos a ver algunas cosas. ¿Qué es lo que hace un libro, entonces? Ay, claro, por supuesto, ¿qué es lo que es un libro? Entonces vamos a empezar justamente por la definición de la UNESCO. La UNESCO da al libro estas características. Se entiende por libro una publicación impresa no periódica, porque si no sería una revista, claro, un periódico, ¿verdad? Que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar la cubierta, las dos cubiertas, editada en el país y puesta a disposición del público. Mira. Así es como define la UNESCO un libro hoy en día. Sí, ¿verdad? Pero los historiadores son mucho más abarcativos que eso. Por lo que te decía, porque el libro no siempre tuvo un soporte de papel. Entonces, los historiadores, que son mucho más abarcativos, consideran un libro a toda forma de preservación de información de la memoria humana o vestigio escrito, llámese tablillas, piedras, muros, monumentos, lo que sea. Entonces, viste que es mucho más abarcativo de lo que nosotros pensábamos. Sí. E incluso mucho más abarcativo de la definición de UNESCO, que habla del libro que nosotros desde aproximadamente el siglo XVI tenemos en circulación en la sociedad. Es mucho más abarcativo eso, porque antes que el libro y antes que cualquier forma de preservación física, ¿cómo se transmitía la historia? A través de la voz. Sí, claro. Era oral.
Entonces, cuando empieza a haber un soporte físico, es decir, después de inventados los sistemas de escritura, es cuando nosotros empezamos a tener libros. Que de pronto un libro es una pared de piedra, o un montón de tablillas de barro, o un pergamino enrollado, o un papiro como el de la historia de Ramsés. Bueno, las ilustraciones también, ¿no? Y las ilustraciones son fundamentales, que después vamos a ver justamente cuando aparecen. Sí. La historia de Ramsés III, su reinado, mide 42 metros. Ni librito que tenés para desenrollar. De bolsillo. Un librito de bolsillo. Vamos a hablar un poquito de los orígenes y la antigüedad del libro. Se nombra como libro antiguo al que carece de soporte material, justamente al que se emitía a través del registro oral, de la narración, aquello que nosotros habíamos hablado alrededor del fuego, ¿verdad? Alrededor del fuego, en el interior de una caverna, cuando las personas se juntaban y comenzaban a contar historias de sus ancestros, historias personales, historias de sus cacerías, más adelante de sus trabajos en el campo, pero además a inventar, que es maravilloso, a dejar volar la imaginación. Sí. Y allí creó mitos, canciones y tantas otras cosas. Historia. Por supuesto que sí. Entonces, la transmisión oral de mitos, cosmogonías, porque la cosmogonía, que forma parte justamente de todo lo que es el inicio de la humanidad, el inicio del universo, también fue fundamental en la transmisión oral, los códigos legales, las normas religiosas, la poesía se transmitía mediante la oralidad. Cuando se inventa la escritura, nosotros vamos a observar que hay un cambio total, porque va a haber un soporte físico de esas historias. Todo aquello no podía perderse, entonces había que registrarlo. Y han llegado hasta hoy, por ejemplo, el Popol Vuh, del que ya hemos hablado, el Bhagavad Gita, del que también hemos hablado, ¿no? La Ilíada, la Odisea, de los griegos, que también hemos hablado. Pensemos en la Biblia. Sí, tantos libros que primero fueron oralmente transmitidos y que posteriormente, cuando se inicia el sistema de escritura, se empiezan a registrar. Incluso, por ejemplo, el otro día leía, y es genuino, y yo no me había puesto a pensar en ello, que los cantares de gesta, como el cantar del Miossir, la chanson de Roland, todas estas canciones que eran de caballeros, de los caballeros de la Edad Media, se sabían a través de quienes los cantaban, de los juglares. Hasta que comienza a hacerse mucho más pública y mucho más común la escritura, solamente eran cantadas. Eran poemas que se cantaban y venía un juglar con su laúd y comenzaba a cantarlo en una plaza pública. Por ejemplo, también pasaba las noticias, ¿no? Era el informativo de la Edad Media. Y también los chismes y todo lo demás. Era Jorge Rial de la época. ¡Oh! ¡Caramba! El rapsoda. Porque los aedos y rapsodas, que eran los griegos, también el rapsoda, ¿te acordás que recitaba sin cantar? Y el aedo cantaba con una lira, con un laúd. Bueno, ahí tenemos también los chismes, ¿no? Y ahí podemos ponerle el nombre que quieras al rapsoda y al aedo. Muy bien. En la Europa medieval, por ejemplo, hasta que no aparece la escritura de una forma mucho más popular, los cantares de gesta se cantaban. Valga la redundancia. Lo único que estaba escrito era lo que era litúrgico, y estaba escrito en latín, y lo tenían, por supuesto, los monjes, los frailes, los sacerdotes. La invención de los sistemas de escritura se dio aproximadamente hace unos 6.000 años, tal vez más. Hoy en día se tiende más hacia atrás todavía, porque se han encontrado muchísimos vestigios. Lo primero, seguramente, fueron los pictogramas, ¿verdad? Los dibujos. Hay incluso, a mí me hace mucha gracia, entre los antiguos aztecas, los mapas. Los caminos estaban marcados con piecitos dibujados. Bueno, los jeroglíficos egipcios comenzaron como dibujos, lo mismo que la escritura cuneiforme, antes de ser escritura cuneiforme, era una escritura pictográfica que posteriormente se estilizó para simplificarla, para hacerla menos difícil, ¿verdad?, de transmitir. Pero hace más o menos unos 6.000 años, tal vez más, comienzan los sistemas de escritura. Y allí comienza justamente a pasarse de lo que es, rápidamente se pasa de lo que es un pictograma, de lo que es un dibujo, a lo que es un ideograma o hasta posteriormente un alfabeto, que es ya es el sumum de lo que puede ser la escritura. Comienza a haber soportes físicos, primero la piedra, la madera, seguramente mucha de ella perdida. La palabra biblos o liber
justamente hace, mención a la parte interior de un árbol. De allí procede el nombre, la etimología. En chino, justamente el ideograma del libro es una imagen de tablas de bambú. Significa que siempre estuvo relacionado a donde se escribía, donde quedaba registrado, en la parte física. De allí la idea del libro, como algo fundamental en la historia del humano. En la Mesopotamia, de la que ya hemos hablado, los sumerios primero, los asirios después, utilizaron tablillas de arcilla, que cuando estaban húmedas, se escribían con una cuña y luego se cosían para que no se perdieran. A veces se deshacían, según se ha visto en algunos escritos, para poder utilizarse nuevamente y escribirlas y cocinarlas después. Coser del verbo coser con C, o sea, cocinar, ¿no? Endurecer mediante el calor, exactamente. Endurecer la arcilla. Ahí está. Por supuesto, el hecho de encontrar estos registros de estas escrituras ha permitido conocer las civilizaciones antiguas en profundidad, su forma de vivir, la forma de comerciar, pero hasta la forma de pensar, de sentir, la poética, la cosmogonía, sus panteones, es decir, los dioses a los que adoraban, la evolución que tuvieron dentro de su religión, la forma en que conquistaron territorios. Es decir, que los libros, sea cual fuere su soporte físico, han sido fundamentales para el conocimiento de civilizaciones antiguas y de pueblos que de pronto no tuvieron grandes ciudades, pero sí escribieron. Los sumerios al principio no tenían grandes ciudades. Uruk, era una ciudad-estado que tenía ligas, ¿no?, de vínculos con otras ciudades de la Mesopotamia. Sin embargo, escribía. Después, cuando vienen los asirios, que asolan toda la parte de la Mesopotamia, se establece primero el imperio babilónico y posteriormente se va dando una evolución tras otra. Creta, después Grecia. Se pensaba que solo los escribas podían usar entre los sumerios las tablillas de arcilla. Sin embargo, creo que yo les conté a nuestros oyentes en una de nuestras intervenciones que se encontraron en los últimos años enormes cantidades de tablillas en casas de maestros que enseñaban a escribir a niños de todo origen social. Toda aquella familia que quería que su hijo o su hijita pudiera escribir, lo mandaban con el maestro. Se han encontrado incluso algo así como planas. Lo primero que se enseñaba a escribir era el nombre, que posteriormente tenían que repetir, y planas con distintas palabras. Cientos y cientos en casas de maestros escribas. Al principio se pensaba que solamente eran los escribas designados por el gobernante quienes tenían la función de escribir, pero después se vio que no era así. Por ejemplo, el código de Hammurabi, que es un código legal, fue una de las primeras formas que se vio, pero después se encontraron las tablillas comunes y corrientes, las que estaban en las casas, las que llevaban los niños, las que escribían los poetas. Y eso fue realmente maravilloso porque permitió conocer mucho más en profundidad la civilización primero sumeria, Acadia, posteriormente la siria, y así sucesivamente hasta llegar al Mediterráneo. En China, desde el segundo milenio antes de Cristo, se cosían ahora del verbo coser, con aguja. Ay, nuestro idioma castellano, qué impresionante. La cantidad de palabras que se dicen igual. Sí. Y que de alguna forma son cosas totalmente diferentes. Hay que ver el contexto. Siempre. Por supuesto, siempre el contexto, ¿verdad? Se cosían láminas de bambú o piezas de seda y se escribía con pinceles, es decir, con esa delicadeza que tienen las chinas, ¿no? Ese pincel con trazos finísimos. En India se escribía en palmas de hoja seca. ¿Sabes dónde más se escribía que aparentemente se desconocía que era un sistema de escritura, pero un soporte físico que nos hizo saber muchas cosas de la Polinesia, de las islas del Pacífico? ¿Sabes qué soporte físico usaban? La piedra. Más delicado. Más delicado. Sí, la piel. Ah, mira. Los tatuajes. Se considera que el tatuaje en la Polinesia y en muchos pueblos de Asia, como por ejemplo los pueblos de la región del Tíbet, la zona del interior de China, escribían sus historias y sus características, las características de sus familias en la piel. Claro. Así que la piel también puede ser un soporte físico. Imagínate que yo le diera clase a mis alumnos con un planiferio. Acá, miren el planiferio, chiquilines. Bueno, la piel también puede ser un soporte físico.
Vos imaginate que en El hombre ilustrado de Ray Bradbury, justamente él escribe sobre los tatuajes y cómo, por ejemplo, la piel puede ser perfectamente un soporte. Hay una serie, si no me equivoco, una serie policial en Netflix en el cual se empiezan a investigar casos en los tatuajes que tiene una mujer con amnesia en su piel. Solamente vi la presentación, no la vi de serie, pero también la piel puede ser una forma de libro físico. ¿Qué te parece? De soporte físico. Sorprende. Otros soportes: el bronce, el oro, las escamas de pescado, los huesos, las valvas de los bivalvos, por ejemplo las ostras, la cerámica y otras más. O sea que hay soportes donde el hombre podía escribir después de que empezó, dejó su registro. Aquí estuvo María, por ejemplo. No, por favor, con un cuchillo en un árbol, ni dentro de lo posible, no, por favor. En el Antiguo Egipto, y aquí vamos a empezar un pequeño aparte, que es el papiro. En el Antiguo Egipto, la madera y el marfil solo se utilizaron desde el cuarto milenio antes de Cristo para lo que fuera relacionado a los faraones, a lo que fuera ritual o a lo que fuera legal principalmente. Pero se empezó a usar el papiro porque era muy fácil de hacer. ¿Cómo se hacía? Bueno, el papiro todos lo conocemos, mucho tenemos en nuestra casa, ¿no? Papiros en los jardines, que es una planta de humedal que tiene un largo tallo y una especie de flor verde en el extremo. Bueno, se arrancaban esos papiros, se los abría y se picaba o se machacaba con piedra, con una madera, con lo que fuere, con metal, los tallos del papiro, y entonces se dejaba secar. ¿Cómo se hacía el papiro? ¿Cómo se fabricaba para poder escribir en él? Bueno, se ponían distintos tallos a secar en un sentido, horizontal por ejemplo, y encima verticales. Y posteriormente sobre horizontales y luego verticales. Y así se obtenía una lámina que se dejaba secar, que se aplanaba con una piedra y sobre ella se escribía. Imagínate vos qué trabajo, ¿no? Para hacer un papiro. Después que se escribía con una pluma de ave. Imagínate que decían en el papel, decía, ay, escribí mal. Ay, por favor, no, escribir mal. Imagínate tener que hacerlo todo de nuevo. Sí. Tener que hacer papiro para después escribirlo de nuevo. Sí. No. Era realmente, se pasó trabajo, ¿eh? Por eso era muy cuidadoso el escriba. El escriba era un artista. Era un artista. Escribiera en la pared, en la piedra, en una madera, o escribiera sobre el papiro en el Antiguo Egipto. Se escribía con una pluma de ave o un cálamo, que es una caña cortada oblicuamente, y la tinta era carbón vegetal mezclado con diferentes elementos, ¿no? Agua, resina, y se usaba también tinta roja, que se formaba con ese mismo carbón vegetal o resinas y ocre u otros elementos procedentes de los minerales. Hay una escritura, después de los jeroglíficos, en Egipto que se llama la escritura hierática. La escritura hierática es una simplificación del jeroglífico, porque el jeroglífico daba muchísimo trabajo. Entonces, el jeroglífico se dejó, después de empezar la escritura hierática, para la piedra, la madera, todo aquello que fuera ritual o referente al faraón. Y entonces, en papiro se utilizaba mucho más la hierática, que es muy parecida a la jeroglífica, pero mucho más simple. El escriba lo usaba menos tiempo y dejaba mucho más material escrito. Una de las cosas buenas del papiro es el enrollarse. Bueno, sí. Claro, la historia de Ramsés III y su reinado, que mide 42 metros, ahí tiene que haber más de una persona para desenrollar, ¿no? Es muy interesante. Se enrolla y se ata. Sí. Generalmente el título se pone en una especie de pequeño pergaminito o se pone por fuera del lado de la cinta que ata el papiro. Bastante más tarde aparece el pergamino, que es otra cosa. Es mucho más durable y aunque te parezca increíble se podía borrar. Lo podías lavar y borrarlo o rasparlo y escribir sobre él. El pergamino está construido con cuero de vaca o antílope, cuero de burro, pobrecitos animales, pero era necesario escribir. Dura mucho más tiempo, se puede preservar mucho más y como te decía, se puede raspar o lavar y se puede borrar. Se considera que fue inventado por Eumenes III, el rey de Pérgamo, de ahí el nombre, pergamino, ¿no? Era muy caro.
Muy sí. caro, claro. Imagínate que mientras cazás el antílope, cuereas, secas, sacas, digamos, lo afinás, es todo muy, muy trabajoso. En China, decíamos que la seda y el bambú fueron los primeros elementos. Bueno, hay un libro de seda, es un dato precioso, del año 400 a.C., que es un libro de astronomía en China. Mirá. Escrito en seda. Vos imaginate la delicadeza, ¿no? Sí. Porque además la seda china es sumamente finita. El papel fue inventado en China, son los chinos los inventores del papel, en el siglo I de nuestra era, con corteza de morera. Hoy sabemos que se fabrica a partir de la celulosa de los pinos, principalmente, que es un árbol de rápido crecimiento. Nosotros tenemos aquí las plantas de celulosa, ¿verdad? Nos guste o no, nosotros estamos dentro de los primeros productores de celulosa, exportadores de celulosa, que se usa para papel de todo tipo, principalmente para papel delicado. Además de, bueno, para papel de embalaje y lo que quieras. Pero los chinos usaban la corteza de morera. Hay rollos grabados en madera, encolados y otros tipos, por ejemplo, en forma de mariposa, libros que están, por ejemplo, arrollados o enrollados alrededor de una madera, libros que ya empezaban a estar con tapa, donde se ponían las hojas hechas con papel de la corteza de morera y después se ponían las tapas, que se unían con tornillos. Es decir, ya los chinos fueron unos adelantados en este aspecto. En la cultura islámica, los árabes aprendieron a fabricar el papel como los chinos, es decir, de tanto viajar y de tanto ver. Pero además fueron quienes preservaron, difundieron y atesoraron todos los libros que pudieron, logrando la creación de una biblioteca enorme, inmensa. Cuando en la Edad Media europea los libros estaban restringidos solamente a los monasterios, a los copistas y a los escritores sabían leer y escribir, los copistas solo copiaban, y a los ilustradores, de los que vamos a hablar ahora, los árabes recorrían el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Océano Índico, todas las aguas conocidas y llegaban a todos los puertos comprando libros. ¿Vos sabés que abordaban barcos pacíficamente para comprarles libros? Lo que hicieron los árabes, en la primera etapa de nuestra Edad Media, de la Edad Media europea, nuestra no, europea, fue algo magnífico. Es para realmente tenerlos en cuenta para siempre. Porque fueron quienes, mientras en la Edad Media se quemaban libros que fueran llamados profanos, ellos los atesoraban, los guardaban como una joya, los compraban y hacían bibliotecas. La biblioteca más grande del mundo fue árabe. Sí, y tuvo libros de todas partes del mundo y en todas las lenguas. Alejandría. Por ejemplo. Y cuando la biblioteca de Alejandría perece, ellos trataron de salvar todo lo que pudieron. O sea, bien por los árabes, grandiosos en la cuestión de preservar, atesorar, y después pudieron además difundir. Claro. E incluso aprendieron de los chinos a fabricar papel y escribir ellos. Es decir, que gracias a ellos hoy pudimos saber muchas cosas que tal vez se hubieran perdido para siempre. Eso es fundamental tener en cuenta. Por ejemplo, ellos todo lo que era aristotélico lo guardaban como un tesoro. Todo lo que fuera obra de Aristóteles era sagrado para los árabes, porque Aristóteles fue el primer gran sabio del occidente. Y ellos aprendieron de él, pero además sumaron su aprendizaje, realmente para tener en cuenta. En la Edad Media europea, decíamos, mientras los árabes hacían todo este magnífico trabajo de preservación y conservación y atesoramiento, y los chinos ya fabricaban papel y escribían, en Europa los copistas y los escritores estaban guardados en sus monasterios. Terrible, ¿no? Porque el pueblo no tenía ni la más remota idea de lo que podía ser la escritura o la lectura, pero también fue una forma de guardar y de preservar en una época difícil. Había quemas, pero había quien no dejaba quemar y guardaba y escondía. Claro. Entonces, los monasterios de Edad Media fueron los grandes reservorios de aquellos pergaminos, papiros, libros que procedían de todas partes del mundo y que estaban en Europa en ese momento. Mientras los árabes guardaban por un lado, los abades y los monjes, que eran realmente, cultivaban la lectura y la escritura, escondían para que no fueran quemados. Estamos hablando de algo muy, muy importante, ¿no? De una historia que por un lado fue nefasta y por el otro fue grandiosa. Pensemos, por ejemplo, en Giordano Bruno. Giordano Bruno quería que todos conocieran lo que él había leído, lo que él había, se escondía para leer
en el monasterio y por esa razón lo expulsaron, para leer lo que él llamaba libros paganos. Estaban escondidos en lugares que él había investigado y allá se escondía de noche a leer con una vela. Eso determinó que fuera expulsado y después anduvo por el mundo Giordano Bruno, un grande también de la antigüedad. En el siglo XII, ya en la Baja Edad Media, ¿no? Ya cuando pasamos ya nos estamos acercando al Renacimiento, Europa se dirigió hacia un cambio de perspectiva en la parte bibliográfica y el libro deja de ser monástico. Entonces empieza a ser mucho más público. ¿Por qué? Porque en las universidades, y aquí otra de las grandes lugares de reservorios de libros, se necesita, el profesor necesita leer y el alumno también. Entonces deja de ser monástico para ser universitario. Ya empieza a aparecer una forma de expansión. También hay un cambio importante también en la reforma protestante que lleva el libro al pueblo también. Eso va a ser fundamental. Muy, muy bueno el aporte que hiciste. La reforma protestante va a ser una democratización de los libros que estaban encerrados en los monasterios. Totalmente. Y eso es otro de los puntos neurálgicos. Así que, ¿viste cómo empezamos a observar, ¿no? Distintos momentos históricos desde la antigüedad y cómo la Europa de los monasterios, a la Europa de las universidades, a la Europa del cisma protestante y la democratización del libro, el libro para el pueblo. Totalmente. Esto es importantísimo tener en cuenta. Derecho, historia, filosofía, novela, ya empiezan a aparecer y empieza la gente primero de la nobleza y posteriormente empieza la gente común a acceder a la lectura y al libro. No tenemos que olvidarnos de los códices, ¿no? Los códices eran los libros manuscritos que fueron anteriores a la invención de la imprenta. Y esto fue lo que se conoció primero y lo que estaba reservado primero en los monasterios y luego en las universidades. Con la imprenta, con la reforma protestante, el libro empieza a divulgarse. Fíjate, vulgo. Sí. Que es magnífico. Otra cosa que quería destacar, que comienza a escribirse y a leerse en lengua vernácula, en la lengua que se llamaba vulgar, en la lengua del pueblo. Que en esta etapa, ¿no? Siglo XII y en adelante, XIII, XIV, ya no es el libro en latín, ya no es el libro en griego antiguo, ya no es el libro en chino, o el libro en árabe, es el libro en la lengua vernácula de los pueblos, para que se pueda dar a conocer a más gente. Y aquí empieza la disrupción, empieza la ruptura para que se pueda llegar al conocimiento mucho más extendido. En el siglo XIV se difunde en Europa el uso del papel, que habían inventado los chinos. Y ahí comienza toda una divulgación, como decíamos. El libro impreso, hasta la invención de la imprenta, era el códice, hecho en papel. Y esta palabra, papel, procede de la palabra papiro. Se imprimía mediante la xilografía, que no era imprenta, ¿verdad? Era una técnica usada para imprimir estampas. Y aquí es lo que tú decís, lo que tú hablabas hoy, el libro ilustrado. Porque los copistas y los escribas, los escritores de los monasterios, tenían sus ilustradores que se dedicaban exclusivamente a ilustrar. Hay ilustraciones que son obras de arte en miniatura maravillosas. Algunas de ellas incluso eran paganas, pero no importa, era el ilustrador. Él tenía no solo la habilidad y el derecho de hacerlo, sino además tenía toda la libertad de hacer como quisiera la ilustración. La ilustración era maravillosa. Pero en la xilografía, que se usó primero para imprimir estampas, se usa también para el libro ilustrado. Claro. Y esto es una gran ventaja, porque el libro ilustrado va a permitirle al que no sabe leer, interpretar. Después vienen los niños que no quieren leer libros que no tengan dibujitos. Pero eso es otra cosa. Sí. Hay adultos también, ¿eh? Hay adultos. Y este libro no tiene ilustraciones, te puede decir un señor o una señora. Grande, no tiene fotos. ¿Cómo no tiene fotos? ¿Cómo voy a leer yo esto? ¿Cómo este mamotreto voy a leer? Bueno, pero la xilografía fue muy importante. El tipográfico, que es también una invención china, está hecho con tipos móviles también. Ya estamos en los albores de la imprenta, ¿no? Alrededor del 1000 después de Cristo ya los chinos usaban esta forma de escribir. En 1440, las técnicas de impresión ideadas por Gutenberg ya permiten la difusión masiva de los libros. Ya no era el libro un objeto único y artesanal, ya el libro es algo popular. El libro es algo que hay que divulgar,
Por supuesto que hay bibliotecas, por supuesto que los nobles van a ser quienes accedan más, pero si hay bibliotecas, el pueblo va a poder acceder a ellas. Por ejemplo, en las iglesias, en las escuelas, y esto va en las iglesias protestantes, en los templos, va a ser muy importante el libro, el pueblo va a poder acceder a él. En el siglo XIX, Nicholas Robert patentó la primera máquina de papel continuo. Eso va a ser importantísimo porque va a multiplicar la capacidad de la imprenta, de la primera imprenta. Por problemas legales perdió la patente y fueron los hermanos Fourdrinier quienes se apoderaron de este invento. Y digo apoderaron porque fue así, se apoderaron del invento y lo usaron. En el siglo XVIII ya se comienza a fabricar papel de celulosa. Antes se hacía de trapos viejos el papel. Se juntaban trapos viejos, se los cosía o cocinaba y después se laminaba. Era mucho más económica la celulosa y ya empieza a sacarse de los pinos en este momento, ¿no? En 1886, Ottmar Mergenthaler inventó la linotipia y en 1887, Tolbert Luston desarrolló la monotype. Bueno, y posteriormente viene lo que vos hablabas, el libro digital. Internet da una democratización que podríamos decir es mucho más amplia, porque aparecen los textos, las plataformas de las que ya hemos hablado tantas veces, los libros digitales, el ebook, ¿no? Bueno, ni hablar. Bueno, de hecho hay obras de algunos autores que está solamente en ebook. Exactamente, sí, por supuesto. No está impreso. Claro, entonces todo lo que tiene que ver con la digitalización ha permitido no solamente democratizar, porque el libro, y acá no sé si tú estás de acuerdo conmigo, el libro nunca se va a perder. Y no. El libro es algo único. Tú te lo llevas a la cama, tú te lo llevas a la playa, te lo llevas donde no hay torres de ningún tipo, donde no hay antenas de absolutamente nada. Lo llevas en una mochila, lo podés llevar en tu mano, lo podés llevar en... Tiene su encanto. El libro es encantador, huele de otra manera. Yo lo quiero en mi biblioteca. Pero ¿qué sucede? Está excelente tener un elemento digital que vos puedas llevar a todas partes, que te pese poco, que si llevas un gran equipaje lo puedas leer donde vos quieras, hasta que tenga su propia luz. Entonces, este tipo de cosas va a permitir que todos podamos leer. De todas maneras, Carlos, y aquí es triste tener que decirlo, hay una gran cantidad de población analfabeta. Por pobreza, por distancia o por sistemas políticos religiosos. Totalmente. Y eso duele. Y en estos últimos tiempos, por ejemplo, en estos últimos días en los que Afganistán, uno de los países más castigados debido justamente a los cambios políticos religiosos, etc., gran parte de sus mujeres son analfabetas. O en Haití, un país castigado por la política, por el clima, por la tectónica, gran parte de su población es analfabeta. O sea, el analfabetismo sigue siendo un mal que está encarnizado con el humano. Y esto determina, por supuesto, el no saber, el no poder elegir, el no poder aprender, el no poder optar. Hoy que estábamos hablando antes del programa de las opciones. Sí. Bueno, también hay otros factores también, ¿no? Hay factores sociales también, ¿no? Porque en nuestro país, a pesar de que nosotros no tenemos alcance a los libros, tenemos alcance a la biblioteca, tenemos plataformas digitales, eso, se lee muy poco. Y el fruto de esa lectura se ve cuando uno tiene que agarrar un texto creado por una persona, lo mal hablado, lo mal escrito. Digo, eso se nota que hay poca lectura también. Y ahí, Carlos, que voy a tomar esto que vos decís, hago un llamado, más que un llamado, es un ruego a todos los que hemos sido o continuamos siendo docentes. Aquí el docente cumple un rol fundamental. Los maestros y maestras trabajan la lengua, trabajan la matemática, pero los docentes de educación secundaria, no importa si sos profesor de geografía, historia, matemática, astronomía, hablamos en idioma castellano o español si queremos generalizar más y escribimos en ese idioma. Entonces, nuestra dicción, nuestra caligrafía, pero además la ortografía y la sintaxis tienen que ser correctas, porque eso es lo único que permite que tú puedas interpretar un texto. Totalmente. No se puede interpretar un texto
si uno no tiene las reglas incorporadas naturalmente de sintaxis y de ortografía. No se puede interpretar. Claro, y eso se transmite. Claro. Y después nosotros nos quejamos de lo poco que hablan los jovencitos. De lo mal que se redactan los medios de comunicación. Por ejemplo. Es una realidad. Yo no estoy, de los horrores ortográficos. Yo reconozco que tengo muchos problemas de ese tipo, pero veo cosas publicadas en medios importantes que vos decís, Dios mío. Por favor, Carlos, pero tú tenés entonces la mitad del camino hecho. Yo también a veces tengo problemas de sintaxis, principalmente al hablar. Porque ¿qué sucede? Que al hablar bastante y al hablar más o menos rápidamente, como lo hago yo, suele suceder que puedas caer en un furcio. Pero ahí vos podés corregirlo. Y cuando la persona, cuando el docente y el padre de familia y la madre de familia, el responsable de los chicos, los hace leer y se permite a sí mismo aprender, nos permitimos a nosotros mismos aprender, estamos enriqueciendo el vocabulario de nuestros jóvenes. Totalmente. Yo he tenido la dicha de trabajar con jóvenes con un vocabulario amplísimo, de tener chicos y chicas que han querido aprender muchísimo, que se descargan el diccionario, en el teléfono se descargan el diccionario de la Real Academia o se compran un diccionario, no importa, un buen diccionario para tener, así sea en cuotas, para poder ampliar el vocabulario. Pero si nosotros, los adultos referentes, no somos los que hacemos eso y no permitimos la lectura como una forma fundamental de formación, más allá del teléfono y más allá de la computadora, que están muy bien, pero el libro en sí mismo. Vamos a las bibliotecas públicas, vamos a los liceos donde se prestan los libros de recreación, vamos a la biblioteca cuando tengamos una hora libre, seamos jóvenes, seamos grandes. Eso va a permitir la existencia de un lenguaje, que además nuestro lenguaje es el más difícil de aprender para cualquiera que no hable español, porque es el más rico de todos. Entonces, vamos a tratar de fortalecerlo. Perdón, creo que me entusiasmé mucho. Me da la impresión de que estoy muy entusiasmada. Y bueno, para nosotros que no teníamos internet, ir a una biblioteca pública, yo me acuerdo en Punta Rila y en la parada de Control, no soy tan viejo, a la parada de Control, que había una biblioteca al lado, ir a la biblioteca era una recreación increíble. Agarrar esos libros. Es maravilloso. Y otra cosa, además de las bibliotecas que están adentro, que donde vos estás calentito, si llueve no te mojás, pasas unas horas preciosas viendo mundos, universos, autores totalmente diferentes, fantasía o historia. Sí. Están las heladeras. Es verdad. En las plazas de los pueblos, en los balnearios. ¿El otro día es lo que vi? Contame. Un árbol hueco. ¡Ay, como biblioteca! Viejo, que no tenía ya rama, tenía nada. Y adentro tenía todos libros. ¡Ay, qué precioso! No sé en qué parte de la costa es. Tenés que sacar una foto y no, lo vi por internet, alguien lo publicó. Lo publicó otra persona. Sería bueno investigar. Sí. Todo aquello que pueda contener libros, hagamos como los árabes de la Edad Media, todo aquello que pueda contener libros, vamos a tratar de difundirlos. Es interesantísimo. Regalemos libros. Totalmente. Vayamos a las bibliotecas, vayamos a las librerías, veamos, sentémonos un ratito. Totalmente. Bueno, hablamos de todo. Sí, ya está. Basta. Cállate, María. Los talleres literarios. Bueno, los talleres literarios, atención. Taller literario, El Jardín de la Palabra, Keep of Lexis, en griego. En la casa de María por ahora, o sea, en mi casa, van a empezar el 5 de septiembre a las 5 de la tarde. Un poquito antes, tal vez. Hasta las 7. Vamos a tratar de hacerlos cortos, debido justamente a la situación, para que todos nos cuidemos, etcétera, etcétera. Vamos a empezar el 5 de septiembre con Sandra del Río. Muy bien. A su vez, yo estoy por ahora sin Sandra, con Marina Carriba, una escritora, una poeta a quien admiro muchísimo, de Progreso. Tengo un taller en Progreso, al que se sumará Sandra seguramente en los próximos tiempos. Todavía no tiene nombre ese taller. Funciona los jueves de las 4 a las 5:30 aproximadamente, porque ya era de 4 a 5, pero de 4 a 5 no alcanza el tiempo. Además llevamos libros, leemos. Y el cafecito. Y el café, el té, algo rico para todo. Yo manejo, señor, yo conduzco, entonces no puedo. Pero té, café y alguna otra cosita también. Así que nuestros talleres literarios están para que ustedes se inscriban en el Facebook de Sandra del Río, en mi teléfono que aparece generalmente en los ya es hora de crear una página de Facebook con el taller literario, porque para tener más información y poder entrar ahí. Aparte de Sandra del Río, ya le digo a Sandra,
vos que andás bien para esas cosas, Sandra, podés hacer una página para tener... una página del taller. Del taller. Vos sabés que creo que Sandra lo tenía en mente. En los últimos tiempos, que han sido tiempos difíciles para todos, incluyéndonos, a Sandra y a mí, como que lo habíamos dejado en una espera, pero vamos, Sandra. Aparte, se pueden comunicar algunos también por Zoom también. Claro que sí, porque Así que, justamente los que viven lejos pueden ingresar a través de la ahí plataforma. En Vergara, El Oro, Rincón, qué lindo. Río Branco, 33, Vamos Cerro a ir. Largo, Melo, La Valleja. Bueno, ahí a todos están invitados para que Vamos a ir y vamos a llevar el taller. Por supuesto. Y si alguien está en el exterior también, no hay problema. No hay ningún problema. Adiós, audiencia. Hasta la próxima.